Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta hora número 22 de La Hora Verde. Mi nombre es Ángel Comas. Gracias por su sintonía y por seguirnos y apoyarnos durante estas pasadas 22 y las cápsulas que hemos hecho. Estamos muy agradecidos. El programa de hoy es la joya de la corona. Lo prometido es deuda. Lo tenemos aquí. Así que pedimos, como siempre, que compartan este video para que las conversaciones y lo que hacemos aquí llegue a más y más y más gente. Gracias. Nuevamente, La Hora Verde nos puede conseguir a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así que hoy tienen la oportunidad de hablar con el mejor candidato a la gobernación de Puerto Rico. Así que se lo voy a dejar a Edmari para que haga el honor. Ay, disculpen, que es que tengo una pequeña por ahí pidiendo dulces. Son los fanáticos que están y quiero averiguar quién está por ahí también, pero nada. Llegando. Bienvenidos a todos y a todas los que nos sintonizan nuevamente a esta hora número 23. Hoy tenemos un invitado bien especial y ha roto esquemas en nuestra página. Hemos tenido miles y miles de personas que han compartido la promoción, que han preguntado, que están deseosos por hablar o ver esta entrevista con Juan, que ya sabemos, ¿verdad? Que va a ser el presidente. Pero el candidato, ¿sabes? Pues era obvio. Y nada, le agradecemos ver el apoyo de siempre y pues nada, sin más preámbulos, traemos acá con nosotros al invitado de hoy, Juan Dalmau. Juan Dalmau entra aquí al ring. Bienvenido, Juan. Saludos, Edmari, saludos, Ángel. Un placer por fin estar con ustedes. La verdad es que este espacio se ha convertido en un oasis de información, pero al mismo tiempo de un intercambio profundo y liviano al mismo tiempo, de informalidad, pero de lo que son los temas que aquejan al país. Así que para mí, después del día que yo he pasado hoy, esto para mí es, mira, tranquilidad y de verdad un placer compartir con ustedes dos, que son dos buenos amigos. Qué bueno, qué bueno. Para nosotros es de verdad un honor que te traigamos aquí y hables con nosotros, ¿verdad? Así que lo que fue un proyecto que lo estábamos tratando de lanzar, la pandemia nos empujó y quién iba a imaginar que 3-4 meses después íbamos a estar hablando con Juan Dalmau. Bueno, miren, yo tengo que decir algo como un aspecto de privilegio personal, familiar. Como ven, el telón de fondo, se los dije fuera del aire, pero ahora que está el público que nos está viendo, yo me encuentro en el cuarto de mi hijo. Yo llevo el día entero tratando de comunicarme a través de mi celular, pero apenas tiene batería. Así que tuve que persuadir a mi hijo que me deje usar su computadora con respecto a, ¿verdad?, esta entrevista. Y él me dijo, la puedes usar si te puedo poner un telón de fondo que cubra todas las cosas que tengo en la parte de atrás. Así que puso aquí una pared verde de tela. Y entonces esta foto que está espectacular, que recuerda hace un poco más de un año cómo sacamos a un gobernante abusador de la fortaleza. Pero lo digo porque si en algún momento me muevo y ven que caen las banderas y la gente, es por imprudencia mía, nada tiene que ver con mi hijo y lo que puedan ver detrás de esa pared, eso es de él. Sí. Mira, que yo recuerdo que causó conmoción en las redes. Que de brujo, de que conmoción es poco. Mi hijo no me volvió a dejar usar su cuarto porque apareció un desodorante, apareció una tabla que le regalaron de un juego de mesa de Ouija. Bueno, ya ustedes saben la locura, así que bueno, solamente así puedo usar su computadora. No me puedo mover porque si tumbo esto, me van a sacar por el brazo de aquí. Bueno, y ¿verdad? Dentro de tus entrevistas a nivel virtuales han pasado por unas cosas súper extrañas, ¿verdad? Así que el Ouija y el eufemismo. Sí. La música tropical. La música, sí. La música tropical ha sido lo más reciente. Sí. Yo te voy a decir que primero que la actividad quedó buenísima por Zoom. Para los que nos están viendo que no sepan, este fin de semana yo tuve un Zoom que estaba dirigido a un grupo de jóvenes que el Zoom se llenó y tuvieron que abrir entonces las líneas del Facebook Live del Comité de Mayagüez. Lo produjo el Comité de Mayagüez, Orlandito y un grupo de jóvenes de la JP. Pero a la hora más o menos, hora y cuarto, a alguien se le ocurrió poner un video de música bastante explícita.
cuento largo corto, me fui viral. Pero más o menos lo manejé. Más o menos lo manejé. Pero lo que me salió del alma fue alguien puso música tropical. No, ¿qué te puedo decir? Me han pasado mil cosas. No, de verdad que es que de eso vamos a hablar, porque ha sido todo como que tan surreal. Y pues y cuando vemos estas situaciones que te pasan, decimos, oh, Dios mío, esto. Y de la manera en cómo los bateas. Ajá, o sea, sabes manejar la situación a tu favor, que la intención de que te perjudicaran, al contrario, te visibilizó más, la gente te apoya más y ha sido súper chévere. Mira, Ángel, yo en eso tengo que decir lo siguiente. Yo creo que algo que yo siempre he hecho, pero que creo que quedó patentemente claro cuando el verano del 19, es que aquí hay una población en Puerto Rico que ya desea que sus aspirantes, candidatos, líderes, dejen de ser proyecciones de agencias publicitarias, que desean que tú creas o que ellos te presenten lo que ellos creen que tú piensas, en lugar de ser reales tal cual son. Así que yo, pues la verdad es que tengo dientes para morder, pero también para reírme, para tener sentido del humor. Soy real, no soy acartonado, no tengo agencias de publicidad. Y ese evento, al igual que otros, mira, yo los tomo tal cual son, los tomo con sentido del humor. Si no fuera quien soy y siendo de Caguas, posiblemente se me hubiese ocurrido una maldad peor, pero me trataron bien y se fue viral y por lo menos el mensaje está ahí y que la gente sepa, mira, esta es una campaña para que el país conozca el historial y carácter de cada candidato y candidata tal cual son, en posiciones tal vez un poco incómodas, difíciles o un poco jocosas, cómo reaccionan. Y yo soy tal cual soy, ustedes me conocen personalmente, pero los que no me conocen, que vean que aquí no hay libretos, ni ensayos, ni anuncios pregrabados, enlatados, importados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy lo que soy, de corazón y real. Sí, exacto, así es. Y exacto. Yo creo que eso es lo que te identifica o te destaca entre todos los candidatos, que eres así jovial, que a la gente le gusta eso, ¿no? Y es algo distinto, como hoy mencionas, siempre tenemos esa costumbre o mala costumbre. Yo creo que es la cercanía que proyectas, sí. aún para personas que no te conocen, en las entrevistas, pues el tema que aunque, ¿verdad? La seriedad y el conocimiento que tiene, pero es esa cercanía. Y yo creo que eso ha sido también parte, versus los otros que tú ves allá, estos candidatos muy lejanos, muy fabricados. Fabricados por agencias de publicidad. Mira, aquí hubo un gobernador del plan que resultó que ni plan tenía, ni ejecución tuvo, y no cumplió su término. Y así podemos hablar de otros en el pasado, rojos también. Yo creo que debe haber rigor y seriedad al momento de atender temas que corresponden a los asuntos de gobierno y los retos que tiene Puerto Rico. Pero eso no significa que, mira, pues uno es como es. No es que los demás deben ser como yo, pero tampoco deben ser algo que no son. Yo veo algunos candidatos, la verdad es que esto a mí me llama la atención, se los digo en la confianza de esta conversación con los que nos están viendo. Yo veo candidatos que parece que una agencia de publicidad les dijo, mira, tú tienes que lucir jovial, y a la menor provocación se ponen a bailar y tienen una varilla en la espina dorsal, se nota que nunca han bailado en su vida. No sé. Mira, yo conozco mis limitaciones, Ángel. Yo puedo hacer otras cosas, no puedo hacer eso. Y así mismo, en otros casos, otros que decían que eran la impugnación del Partido Popular y después uno los veía en esta gesta de pan, tierra y libertad y reviviendo a Muñoz. O sea, yo creo que en el país hay que devolverle de alguna manera a la ciudadanía de idea de quien se presenta ante ti tiene corazón, es una persona con pasión particular, pero es como es, con sus luces, sombras, pero es lo que es, y se presenta al país tal cual es, y eso es lo que es el proceso. Aquí no hay agencias de publicidad, aquí no hay focus group, aquí no hay eventos de encuestas, que no sea lo que uno siente cuando uno tiene contacto con la gente y tiene el privilegio de no tener que bajar la vista ante ellos porque sabe que ha cumplido y cumple con su responsabilidad. Así que yo me estoy gozando esta campaña. Sí. Oye, fíjate, y en la interacción que hemos tenido cuando salimos a las reparticiones, ese es el recibimiento de la gente, que
respetan la gesta del PIB, de los candidatos nacionales. Y preguntan por ustedes, nos preguntan, mira, ¿y cuándo viene Denny? ¿Cuándo viene Juan? Claro, y nosotros y aunque no sean pipiolos, ¿verdad? Reconocen la figura, lo que representa, la fiscalización, y dicen, no, ustedes hacen falta. Así que yo creo que en ti desemboca, ¿verdad? Todas esos años, ¿verdad? Ahora en esta campaña, todos esos años y el respeto de la gente, ¿verdad? Y la necesidad de seguir. Mira, una de las cosas que yo me disfruto de este proceso, yo tengo el orgullo de tener a más de 1,000 compañeras y compañeros que me acompañan como candidatos en este esfuerzo, al igual que un liderato local, funcionarios de colegios, coordinadores, que hacen esto con un desprendimiento patriótico enorme. Y particularmente tener compañeros de papeleta a nivel nacional, Luis Roberto Piñero, que es un doctor que podría estar dedicándose a su práctica privada y estar desapegado de los procesos políticos, y tiene una pasión con el tema de que este país tiene y merece un mejor sistema de salud y una mejor calidad de vida. María de Lourdes Santiago, yo acabo de terminar un Zoom con un grupo de jóvenes que están empezando un esfuerzo, ¿verdad?, de comunicaciones alternativos para llevar su mensaje a una generación distinta. Y una de las muchachas, de las jóvenes, me decía, María de Lourdes es la caballota, esa es la mía. Porque María da unas batallas enormes, incluso no solamente en el contexto electoral. Yo les decía a esos jóvenes, María de Lourdes, después de las elecciones del 2016, con los retos que enfrentó, a las semanas estaba siendo arrestada frente al vertedero en Peñuelas para evitar el depósito de cenizas. O sea, para nosotros en el Partido Independentista, Denis Márquez, y para mí, las luchas que enfrenta el país no es por temporada, no es por moda, no es por ocasión. Es una lucha continua por el reclamo de derechos fundamentales para tantos sectores marginados, que son desde las comunidades en términos de su desplazamiento pobre, desde lo que tiene que ver el tema ambiental, lo que tiene que ver el tema económico, lo que tiene que ver el tema de la dignidad humana de cada ser humano, no ser excluido, las comunidades LGBTQ+. O sea, hay una serie de reclamos en el país que nosotros, sí, el proceso electoral es fundamental para poder enviar un mensaje contundente, pero al otro día seguimos para adelante, no tenemos reversa, y yo creo que en eso, como tú señalas, el país lo reconoce, y yo espero que en estas elecciones, con una conciencia mucho más despierta de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, vamos a ver eso como un producto de lo que yo he llamado de la calle a las urnas. Claro, claro. Mira, saludando aquí a Jacob Soto, que dice que está caminando en Arroyo, pero está conectado. Sí. ¿Quién? Sí. A Jacob Soto está allá en... Jacob, saludos, brother. Está caminando en Arroyo, pero conectado, dice. Jacob estuvo conmigo en el carnaval de las máscaras allá en Arroyo, el festival, el carnaval de disfraces, y la verdad es que la pasamos muy bien. Es un joven emprendedor y un abrazo a él. Sí, no, tienen muchos saludos de la diáspora de acá de Puerto Rico, de otros pueblos, de acá de Ponce, de la gente de acá de Ponce. Sí, están conectados. Mira, Marí, nosotros tenemos una página particular, nosotros no, un grupo que se formó, pero que está apoyando este esfuerzo, que es Diáspora con Juan Dalmau. Sí. Y es un esfuerzo bien importante porque en estas elecciones el voto ausente va a tener un impacto importante. Son personas que votaron en algún momento de las últimas 2 elecciones, tienen como fecha límite el 19 de septiembre para solicitar su voto ausente. Es importante que a través de esta vía de comunicación que ustedes establecen, esas personas que están fuera de Puerto Rico y que votaron en alguna de las últimas 2 elecciones, se inscriban y soliciten el voto ausente, visiten las páginas y las plataformas sociales del comisionado electoral del PIB para que puedan llenar el formulario y garantice votar en estas elecciones. Son productos del régimen que ha obligado a que muchos abandonen su patria y que las condiciones económicas o la falta de acceso de protección académica, particularmente para aquellos de diversidad funcional, se hayan tenido que ir del país. Yo tengo una propuesta de una oficina de enlaces de personas en la diáspora para facilitar su transición de regreso a Puerto Rico y que produzcan para el país en las mejores condiciones posibles. Así que soy el único candidato que ha propuesto un capítulo específico en mi programa de gobierno con respecto a la diáspora, porque así de importantes son, pero es importante que voten en estas elecciones. Sí, mira, precisamente en la hora 19 estuvimos hablando con Luis Ponce de los Boricuas Unidos en la Diáspora, y nos hizo todo el recuento del trabajo
bueno, brutal que hacen en Washington, en la misma comunidad en Denver, Colorado, y nos ayudó a Enmar y a mí a ampliar la visión de la importancia de nuestros hermanos boricuas en la diáspora y la necesidad y el rol que tienen ahora en incidir en la política estadounidense a favor de Puerto Rico. Así es, mira, yo creo que es importante. El código electoral que aprobó el PNP de forma unilateral y que combatió el PIB incluía una apertura a que voten personas fuera de Puerto Rico, pero eso también abre la oportunidad que muchos de los que se fueron víctimas de lo que fueron las malas administraciones del PNP y del PPD puedan, de alguna manera, devolverle a esos gobiernos y a esos dos partidos lo que es un mensaje contundente. Ustedes nos robaron la posibilidad de poder vivir en nuestra patria. Nosotros queremos regresar a nuestra patria y el único partido que tiene como parte fundamental y ya anunciada un capítulo sobre el tema del regreso de la diáspora y aquellos que no puedan o quieran regresar permanentemente, que por lo menos puedan regresar a un país que les abra los brazos y que les pueda decir, mira, tenemos calidad de vida, tenemos aprovechamiento económico y tienes aquí una patria que siempre tiene sus brazos abiertos, y yo creo que eso es fundamental. Y esa oficina debe hacer un censo con respecto a aquellos que se encuentran fuera de Puerto Rico, puertorriqueños que deseen regresar, sus destrezas, las destrezas de su unidad familiar, de básicamente un perfil familiar, para cuando deseen regresar nosotros podamos colocarlos en aquellos trabajos donde puedan producir, pero al mismo tiempo con vivienda y educación para ellos o sus hijos, que sea accesible. Y eso es parte de un andamiaje que es modelado como lo ha hecho las Naciones Unidas en otros contextos en el mundo entero, pero que es fundamental en el tema de Puerto Rico porque la mitad de nuestra población se encuentra fuera del país. Uh-huh. Claro. Oye, Juan, y dentro de los proyectos que por lo menos yo he seguido mucho, ha sido los proyectos dirigidos a la población sorda de puertorriqueña. Y que me gustaría saber qué te motivó a crear este tipo de legislación a favor de esta población y de la inclusión. Mira, una de las cosas que María Lourdes Santiago como senadora había trabajado era el tema de que se ordenara al Departamento de Educación el cuatrienio pasado para establecer un currículo de enseñanza de lenguaje de señas en las escuelas. Yo heredo ese proyecto, convoco a un conversatorio con la comunidad sorda y eso permitió que se desarrollara un proyecto un poco más específico que surgiera de la comunidad sorda, construyendo sobre lo que había impulsado María Lourdes Santiago, y ese proyecto se aprobó, así que se nos aprobó una ley, aún siendo un solo senador del Partido Independentista por unanimidad en el Senado Cámara, y lo firmó el gobernador de entonces, Ricardo Rosselló, de las pocas cosas buenas que se le pueden señalar. Luego yo presenté un proyecto que tenía que ver con acceso a la justicia de personas sordas para garantizar que en todo momento de los procesos de acceso a lo que son pleitos judiciales, civiles, criminales o administrativos tengan intérpretes de señas para garantizar un debido proceso de ley. Así que en esos procesos, yo fui aprendiendo de la cultura sorda, he tratado de estar aprendiendo lo que tiene que ver con las señas tanto yo como mi familia, pero todavía estoy en pañales porque llegó la pandemia y impidió que yo continuara con los cursos que estaba tomando, pero vamos por ahí. Eso pero lo importante es que salgan a votar. Y entonces, a votar también. Okay. Pero la realidad es que en ese proceso surgió la idea de que tiene que haber un interlocutor del gobierno que conozca la cultura sorda y que tenga una autonomía con respecto a su funcionamiento administrativo y fiscal. Estaría adscrita a la Procuraduría de Personas con Impedimentos, pero con una autonomía propia, porque las personas sordas no tienen un impedimento si tienen un intérprete de señas. Son personas que no tienen problemas cognitivos, no tienen problemas de diversidad funcional que les impida movilidad física u otros retos, pero necesitan una especie de traductor, un intérprete que les permita comunicar. Así que en ese proceso yo aprendí mucho, aprendo todos los días. Esto es un tema complejo si uno no vive con personas sordas o no viene de la comunidad sorda. Así que yo soy en esto muy humilde. Pero pensamos en esta oficina como un intérprete o como un interlocutor que sirva de intérprete entre la comunidad sorda y el gobierno. El gobierno tiene a veces estos anuncios de servicio público en donde tienen un intérprete de señas
ahora, hoy día, que es un avance en tiempo y tamaño real al lado de la gobernadora cuando habla, no el recuadro siempre pequeño que a veces le ponen el símbolo del canal y tapa al intérprete. Pero eso es parte de un proceso de falta de conocimiento con la cultura de la comunidad sorda, pero hace falta que luego de que se hacen esos anuncios de servicio público, que hay una oficina que cuando una persona sorda diga, yo quiero saber cómo puedo cualificar para el desempleo o cómo puedo recibir tal o cual servicio del gobierno, una oficina le va a poder orientar porque estableció ya unos reglamentos y protocolos para las agencias de gobierno al momento de servirle a las personas con la condición de sordera en Puerto Rico. Así que es un proyecto que se aprobó por unanimidad, Mari, tanto en Senado como en Cámara. ¿Por qué la gobernadora lo vetó? No hay una justificación y ella no tiene que darla, así que no la conozco. Pero sí te puedo decir que yo estoy dispuesto a no cerrar puertas, a mantener los puentes, ¿verdad?, abiertos. Y me llamaron de Fortaleza para mantener comunicación de qué manera se puede traer esto nuevamente en una sesión extraordinaria. Así que, más allá de aprovechar este incidente para atacar a la gobernadora, yo prefiero en estos momentos insistir en la importancia del proyecto y tratar de construir. Si la gobernadora cree que hay unas cosas que deben mejorarse o sus asesores, vamos a dialogarlas. Lo que yo no quiero es que se pierda la esencia de que esto no puede ser un programa más. Esto tiene que ser, sí, una oficina con una autonomía fiscal, administrativa y de ejecución, en términos de que la comunidad sorda tiene unas particularidades que merecen ser atendidas, que no tienen otros sectores dentro de la Procuraduría de Personas con Impedimento. Sí, yo recuerdo cuando salió el proyecto 338, que fue la primera vez que lo radicaste. Yo recuerdo, yo participé de las vistas públicas, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Yo participé y de verdad que me pareció una muy buena iniciativa y que nadie en ningún momento la había traído a colación. Y te pregunto, esa ley es ley 56, ¿cierto? Ley 56 de 2018 se convirtió en ley. Ahora mismo esa ley no, ¿qué ha pasado con ella? Mira, la ley de enseñanza del currículo de enseñanza del lenguaje de señas de las escuelas ha tenido sus dificultades, porque como sabes, eso establecía un comité asesor compuesto por personas de la comunidad sorda o que tuvieran conocimiento de la cultura de la comunidad sorda y el Departamento de Educación. Sabes que el Departamento de Educación ha tenido unos problemas severos, entre ellos la ex secretaria Julia Kelleher y el arresto y su salida y luego la sustitución, el tema de los temblores. Ese comité no ha podido llegar a unos entendidos, pero lo importante es que existe como política pública que la nueva ley de reforma educativa no eliminó el derecho que tienen los estudiantes de reclamar que se les enseñe el lenguaje de señas en las escuelas. Y yo creo que esto es algo que tiene que recibir una presión, en el mejor sentido de la palabra, de cumplimiento con respecto al Departamento de Educación en Puerto Rico. Eso le daría incluso empleos, porque en la ley dispone que se le dé prioridad como las personas que enseñen el lenguaje de señas en las escuelas a personas de la comunidad sorda que en ocasiones enfrentan tantas dificultades para efectos de conseguir empleo, que esto es una manera de también encontrar un espacio en donde ellos pueden aportar y comunicar y enseñar a la comunidad sorda. Tiene otro elemento importante para mí. Cuando yo presenté esa medida legislativa que se convirtió en ley, era importante que los niños en sus grados primarios y luego secundarios de manera electiva tuvieran contacto con el tema de lenguaje de señas en las escuelas, porque eso desarrolla también una empatía con el que es diferente, que no es menos que tú, que no es más que tú, es como tú, y por lo tanto tiene la misma dignidad, y eso permite que los niños aprendan desde jóvenes, desde pequeñitos, el que el hecho de que una persona sea sorda, después de que tú te puedas comunicar de manera efectiva, de manera con empatía, solidaridad, son iguales. Y por lo tanto, eso evita la exclusión del que es distinto y que tiene otros retos de diversidad funcional. Y así que tenía ese doble propósito y yo pues insisto en que debe haber una política de cumplimiento. Obviamente mi gobierno tendría el mismo compromiso que yo he demostrado en el Senado y que ha demostrado el Partido Independentista, pero hasta el momento ha habido un reto enorme. Eso no ha pasado con la ley de acceso a la justicia de personas sordas, porque tengo que decir que la rama judicial en eso ha respondido mejor que la rama ejecutiva y ha reconocido la importancia de que personas que están enfrentando procesos judiciales se les reconozca el derecho, cuando son sordos, a tener un intérprete de señas. Oye, Juan, en un tema paralelo a
los de las personas con diversidad funcional, la ley 170 del 2000 ordena al Departamento de Educación crear el puesto de psicólogos escolares. Y luego de María, del paso de los huracanes, tú propusiste que se activara ese puesto de psicólogos escolares para tratar, ¿verdad?, toda la ansiedad y todas las implicaciones psicológicas de ese evento. Actualmente estamos en un proceso sumamente atropellado de inicio de clase, en donde los niveles de ansiedad son sumamente significativos tanto para padres, maestros y estudiantes, y el psicólogo escolar todavía queda enajenado de ser nombrado y de que se cumpla esa ley. ¿Qué ha pasado al respecto con los psicólogos escolares? Mira, la ley de psicólogos escolares que surgió en un inicio de una iniciativa del PIB antes de que yo fuera senador, tuvo un proceso de implementación que fue insuficiente porque lo que produjo fue que el departamento tenía que reclutar a personas que tuvieran una certificación especializada como psicólogo escolar. Y por lo tanto se crearon unas compañías que daban servicios por regiones o por áreas en donde no había un psicólogo en la escuela. Lo que había era un psicólogo escolar que iba visitando y no necesariamente siempre era el mismo psicólogo que impactaba la misma comunidad escolar y que a veces no tenía ni siquiera las áreas con privacidad para atender los casos de estudiantes para su evaluación. A veces era en la covacha de conserjes o a veces eran en los salones de maestros donde en una esquina había maestros escuchando a esos jóvenes hablando con su psicólogo escolar. Yo durante este cuatrenio revisé eso que estaba ocurriendo y me reuní con la Asociación de Psicología de Puerto Rico, particularmente con personas que están en la facultad de la Universidad Carlos Albizu, que tiene una especialidad con respecto al tema de psicología, y decidimos presentar un proyecto de ley que creara la figura del psicólogo en la escuela. Eso permitía que aquellos que tenían las herramientas básicas de psicología pudiera ampliar el marco de poder reclutarlos para impactar mejor individualmente las escuelas, que claro, teniendo unas experiencias o por lo menos unos talleres particulares de cómo bregar con jóvenes y niños, pero que no tuvieran la certificación especializada, porque son muy pocos en Puerto Rico, impedía un cumplimiento amplio de lo que se buscaba, porque lo que se busca con este proyecto es que en las escuelas haya un psicólogo en esa escuela que impacte la comunidad y la conozca y que sepa, mira, este estudiante tiene un problema de rezago educativo, este estudiante viene de un círculo familiar violento o viene de un círculo familiar en donde está es disfuncional, o este es producto de abuso, o este simplemente, y tú creas un marco que puedes darle atención continua y privada. O sea, había que especializarse para identificar a temprana edad lo que pueden ser problemas de aprendizaje, etcétera. Pero ese proyecto de ley que yo presenté para ampliar ese marco y que estaba de la mano con profesionales de la salud, de la psicología, desafortunadamente no se aprobó. Pero a tu pregunta, ¿en qué estatus se encuentra ese tema? En el caso del proyecto que yo diseñé junto a profesionales de la salud, de psicología, ese no se aprobó. Y el existente da un servicio marginal, parcial, que no atiende a profundidad el objetivo original que presentó el Partido Independentista, que es que estos psicólogos en las escuelas puedan atender a temprana edad las condiciones familiares, comunitarias y de aprendizaje de los estudiantes para poder dar remedios tempranos en el proceso de educación y en el proceso de crecimiento. Claro, y es una de las áreas donde más los psicólogos son necesarios, pues por todas esas situaciones, tanto de familia, comunitarios y de aprendizaje, se necesita. Y también para atender las implicaciones de los maestros. Ellos están bajo unos niveles de estrés muy significativos que hay que atender, y en algunas ocasiones se minimiza. Ahora con el teletrabajo no se toma en consideración, es la misma o más carga administrativa para los maestros, y algunos no tienen ni siquiera los recursos. Económica, así mismo es. Yo presenté durante este cuatrenio un proyecto de ley que estaba dirigido, entre otras cosas, a que el maestro se le
remunerara de parte del Departamento de Educación los gastos que con su bolsillo tienen que incurrir para cumplir con sus obligaciones en el salón de clase. Hoy día, por ejemplo, muchos maestros que están trabajando a distancia tienen que pagar de su bolsillo tanto el internet como lo que son los recursos de los materiales de computadora. Ya no hablemos de los estudiantes, que eso es otro tema y es grave. Es bastante extenso también. Así mismo es, y es una cosa que llora ante los ojos de Dios. Pero en el caso de los maestros, muchos de los cuales también a veces son o matrimonios maestros o una jefa de familia maestra, por ejemplo, que tiene a sus hijos en la casa a nivel remoto, pero tiene que ir físicamente a la escuela a dar clases. Así que esta es la fórmula del desmembramiento de la unidad familiar en términos de los apoyos mutuos que tiene que haber o de la unidad comunitaria, y yo me siento preocupado. Ese proyecto no se aprobó, pero buscaba que se le resarciera al maestro, se le pagara lo que él gasta para efectos del cumplimiento de sus obligaciones, porque conozco maestros que compran los materiales, la fotocopia, la tiza, el Magic Marker. A veces le compran las libretas a niños que no tienen sus padres, o el interés o el dinero o sus condiciones sociales son terribles. Y yo a veces tengo que decir esto con el corazón en la mano, me indigna que se legisla pensando de parte de algunos legisladores que toda la sociedad está en las mismas condiciones que ellos, que tienen 3 computadoras, 4 internet, 5 carros. Eso no es así en la realidad del puertorriqueño y la puertorriqueña día a día. Y por lo tanto la legislación tiene que estar dirigida para una empatía suprema con respecto a los más vulnerables. Hoy día ese inicio de clases ha sido un desastre. Y se creen que si te dan una tableta, ya resolvimos el problema. 45% de los hogares en Puerto Rico no tienen acceso a internet. Y ahora con la pandemia, todo el mundo está encerrado en las casas, los terremotos acá en el sur, se va la luz a cada rato. Por eso es un chiste de mal gusto, y por lo tanto tiene que darse unos pasos. El psicólogo en la escuela es importante porque eso identifica pronto lo que son esos efectos estresores que pueden tener efectos posteriores en esa niñez o en esa juventud o en esos profesores o maestros. Entonces, el acceso a internet tiene que ser uno libre y gratuito. Yo presenté legislación que está dirigida a crear la ley de libre acceso a internet, derogando la ley 80 del 2017 para que el gobierno recupere Prepanet, que es Puerto Rico Network, que está adscrito a la Autoridad de Energía Eléctrica y que es un sistema de banda ancha accesible. La infraestructura está ahí. Lo que hay que utilizarla y darle acceso al pueblo, particularmente a los empobrecidos, para tener acceso a internet, para educación y para trabajo. Claro. Hoy día las Naciones Unidas reconocen el acceso a internet como un derecho humano, y aquí en Puerto Rico se lo entregaron en bandeja de plata a los intereses de lucro de las empresas de telefonía celular. Aquí hay unos contrastes con respecto, y en esto caigo ahora un tema, y ustedes perdonen, pero es que me apasiona el tema de poder también desahogarme en la indignación que sufre el país. Pero el proyecto Patria Nueva, que yo he presentado junto a los compañeros y compañeras que me acompañan en este esfuerzo del Partido Independentista para ofrecernos al país como candidato, tiene como norte el que la función y la ejecución de los asuntos de gobierno se fundamenten en la protección de los derechos humanos, en la salud, un verdadero sistema de salud universal que saca a las empresas privadas de las aseguradoras del medio, y podamos aumentar el servicio a los pacientes que hoy día no tienen servicios médicos, a una educación accesible, a un internet accesible, a los recursos naturales y ambientales protegidos. Ese es el contraste con respecto a los demás. Por eso yo insisto, esta es una campaña de historial y carácter. No me digas qué vas a hacer, dime dónde has estado cuando el país más ha necesitado, y nosotros, los que somos los candidatos del Partido Independentista, tenemos el honor, el privilegio de pertenecer a un instrumento político que ha estado ahí siempre en las luchas más importantes, y siempre contando con que tenemos que servirle al país, no a nosotros mismos. Muy bien. Juan, y preguntándote, ¿verdad? Ya que estás hablando ya más de propuestas, mucha gente siempre tiene este temor por votar por el Partido Independentista, en este caso, ¿verdad? Tú como candidato a la gobernación, porque piensan o tienen dudas todavía con las cuestiones económicas, ¿no? ¿Cómo sería la relación económica de Puerto Rico con Estados Unidos si el Partido Independentista ganara? Y todavía, ¿verdad? En el siglo XXI están estas dudas, luego de que por años se ha discutido el tema y se ha requete discutido, pero
¿qué propuestas económicas o alguna, ¿verdad? Porque sé que no las puedes discutir todas, pero ¿qué propuestas económicas tienes en tu plan de gobierno? Mira, para mí lo más importante es el plan de gobierno que presenta el PIB para el 3 de noviembre tiene que tener unos aspectos urgentes con respecto al desarrollo económico del país. Tenemos 13 años de depresión económica y un país en crisis fiscal. Para atender la crisis fiscal y la deuda pública de Puerto Rico hay que partir de un punto fundamental. La deuda pública es impagable, punto. Eso es así. Y por lo tanto hay que generar las condiciones para que el Congreso de los Estados Unidos tenga que reconocer que esa deuda fue provocada por la irresponsabilidad más criminal de quienes administraron y nos endeudaron a nosotros y futuras generaciones, pero al mismo tiempo de quienes conspiraron con ellos, que fueron las casas acreditadoras y los que son las casas de corretaje que vendieron unos bonos sabiendo que no se podía cumplir con ellos. Además de eso, que eso yo tengo una propuesta de que exista un sistema de una especie de tribunal de verdad y justicia para que el país conozca en qué dimensión nos endeudaron los gobiernos de quienes andan por ahí cambiando por su respeto y que son ahora asesores incluso de bonistas como abogados, pero además que el gobierno de los Estados Unidos asuma su responsabilidad porque nosotros somos un territorio, un enclave colonial económico de los Estados Unidos y les toca a ellos que permitieron que eso ocurriera. Nosotros no invadimos a los Estados Unidos, nos invadieron y nos han dejado como un territorio y ahora nos imponen una ley promesa con una Junta de Control Fiscal que viene como un agente de cobro en contra del pueblo de Puerto Rico. Así que a esa Junta de Control Fiscal hay que combatirla desde el nivel cívico-político gubernamental. Yo he propuesto no pagar su presupuesto como dispone la ley promesa. Lo presenté como legislación, se aprobó en el Senado, no en la Cámara, pero eso es para ejercer una presión y crear una crisis que obliga al Congreso a revisitar el tema de la deuda de Puerto Rico y los mecanismos penalizantes que han aprobado, pero al mismo tiempo tiene que ser con un proceso de descolonización que permita superar nuestra condición colonial y territorial que sufrimos actualmente. Fuera de ese tema, de manera inmediata, nosotros tenemos que adoptar un sistema de desarrollo económico en donde tenemos que partir de la premisa de un principio de equidad y justicia para el comerciante y el empresario puertorriqueño. Eso significa que yo creo en la imposición de una contribución uniforme de un 10% para toda corporación en términos de sus ganancias que está ubicada en Puerto Rico. Eso reduciría el más del 30% que pagan las corporaciones puertorriqueñas en Puerto Rico por las ganancias que obtienen, pero que están ubicadas aquí, sus ganancias se quedan aquí, los empleos los crean aquí, pero le aumenta un 10% a aquellas empresas foráneas que en Puerto Rico pagan cero porque son absolutamente exentas. Eso permite tener un ingreso de $3.700 millones que nos permite no solamente suplementar la reducción contributiva de las empresas puertorriqueñas, empresas que como van a tener más dinero en el bolsillo, van a poder crear más empleo, más sucursales, más franquicias, van a poder expandir infraestructura, van a poder hacer más con el dinero para invertir en Puerto Rico, pero las empresas foráneas que aporten un 10% van a poder recibir un crédito contributivo en los Estados Unidos porque así lo dispone el Código de Rentas Internas Federal. Es un instrumento competitivo que no tiene comparación en jurisdicciones extranjeras, porque en las jurisdicciones extranjeras esas empresas foráneas pagan 17-20%. Nosotros aquí lo que estaríamos imponiendo es un 10% y tendrían un crédito contributivo en los Estados Unidos. Así que eso nos daría mayor competitividad para crear empleo y además mayor competitividad en términos empresariales y corporativos en Puerto Rico para los empresarios de aquí. Además de eso, hay que crear un fondo de desarrollo económico puertorriqueño para poder precisamente subvencionar, ayudar para aquellos que quieren montar nuevos negocios, que tengan las facilidades para hacerlo. Agilizar los permisos que hoy día caen en el pantano burocrático, nunca sin arriesgar ni la defensa de la protección del medio ambiente ni la salud. Una cosa es que tú quieras montar un restaurante, por ejemplo, que en ocasiones para que te den los permisos de bomberos, de agua, de energía eléctrica, te toma 6 meses pagando renta, pagando salarios de empleados que ya reclutaste y no has podido ni siquiera ingresar un centavo a tu negocio. Pero otra cosa
que ese hay que agilizarlo, pero otra cosa es cuando quieres hacer un condo hotel en medio de un área de una reserva natural en Puerto Rico como más chiquita. Eso no puede ser así. Así que hay que utilizar la sensatez en el ejercicio del desarrollo económico con respecto a estas propuestas que yo estoy haciendo, que son precisamente ese balance necesario que hay que hacer. Oye, y que en esa línea de las contribuciones a la foránea, lo quiero traer porque hace unos días atrás, este almirante representante del Congreso estaba paseándose por Puerto Rico mirando infraestructuras para traer las farmacéuticas que están situadas en China, traerlas a Puerto Rico. A mí, y lo he hablado con otros colegas, temo que esto sirva como un opio para el pueblo de que van a crear empleos, revitalizar algo como la 936 y el tema de la descolonización y de estas contribuciones de 0 a 4 que están pagando pase a un segundo plano y me gustaría, ¿verdad?, que se enfatizara en eso, porque entonces esas empresas continúan llevándose miles de millones de dólares fuera de Puerto Rico, no se reinvierten aquí, los empleos son precarios bajo esa reforma laboral del 2017 y la gente pues va a continuar yéndose porque sus condiciones laborales son precarias. Pues mira, Ángel, precisamente por eso es que primero, no basta con imponer una contribución de un 10%, que es una idea histórica del Partido Independentista y que ahora escucho a personas que la están tomando como ideas de ellos, como si fueran nuevas ideas. Esto es un planteamiento que el PIB ha hecho en términos de que paguen en justicia las empresas foráneas que aquí se tratan como vacas sagradas. Pero eso tiene que estar acompañado de una propuesta que más nadie ha hecho, que es reducir la tasa contributiva del empresario puertorriqueño, del comerciante de aquí, para que tenga un alivio y poder reinvertir en expansión de sus servicios, de su venta de productos, etcétera, etcétera. Lo que tú señalas es fundamental en otro aspecto, y es que en el caso de la farmacéutica en Puerto Rico, cuando se evaluó el fracaso de las 936, yo sé que aquí el cuento es que Rosselló las mató, lo cual es cierto, no las defendió, pero las 936 tenían sus días contados porque era un sistema de mantengo contributivo a algunas empresas estadounidenses ubicadas en Puerto Rico que los propios congresistas de algunos estados resentían que en sus estados no podían ubicarse. Claro. Así que tenían por otras razones sus días contados. Lo que yo planteo es que no puede establecerse un régimen de atraer farmacéuticas a base de ese tipo de dádiva contributiva porque tanto el Brookings Institution, que es una institución internacional con respecto al desarrollo económico, como el Economist, que es una revista de reputación mundial en términos de desarrollo económico, que es conservadora, que además incluso los informes congresionales con respecto a las 936, todos plantearon que el problema de las 936 es que era básicamente un privilegio contributivo para unas empresas que creaban pocos empleos importantes, y yo sé que la gente que quedó desempleada por las 936 vivieron en carne propia esa realidad, pero eran pocos empleos no tan bien remunerados en comparación con la inyección económica que dejaban en Puerto Rico, mientras se llevaban unas enormes ganancias fuera de Puerto Rico. Así que hay que establecer un verdadero plan que está en mi programa de gobierno, el programa de gobierno nuestro, del partido, en donde un plan de incentivos industriales, un plan maestro de incentivos industriales que permita ser competitivos y a muchas de esas empresas, en lugar de darle créditos contributivos, hay que darles beneficios no contributivos para financiar expansión de infraestructura, calidad de agua, calidad de energía eléctrica, subsidios para algunos manejos en términos de placas solares, etcétera, etcétera. Pero no puede ser contributivamente porque eso fue parte del diseño que nos llevó a la quiebra. Siguiendo la línea de Edmarí, que la gente, ¿verdad?, que todavía piensa en votar por el Partido Independentista o están renuentes a eso porque la independencia, todos los mitos, ¿verdad?, que van a enrollar, van a enrollar las carreteras, vamos a tener que cortar caña. El ejército rojo soviético va a aparecer y Lenin y Stalin en un caballo blanco, cada uno de ellos, por Guánica uno, por Aguadilla otro. No, entonces, como tú tienes una tabla de Ouija, vas a invocar los ancestros y todo este tipo de cosas. Sí, es una imagen. Si tienes tocado este zapato, le tienes que dar uno al vecino.
Sí, sí. Eso me decía mi abuelo. Es algo que, mira, le vuela la cabeza al imaginario. Imagínate, esas condiciones. Inmediatamente el 4 de noviembre comienza ese proceso. Sí, no, olvídate. Es una cosa. Mira, les voy a compartir algo rápidamente porque eso tiene su historia, además desde la invasión estadounidense en Puerto Rico, pero en el 1948 el PIB participa de sus primeras elecciones. Se fundó en el 46, pero participa en las del 48. Y Muñoz Marín, desde su despacho, que entonces no era gobernador, era senador, escribió una carta oficial al país y decía: el Partido Independentista Puertorriqueño se presenta en estas elecciones de 1948 con una propuesta de independencia que le costaría a Puerto Rico los accesos privilegiados a los mercados estadounidenses y nos aislaría igualándonos a las repúblicas de la América Latina más pobres que existen. Pero el segundo párrafo decía: pero no es solo si ganara el Partido Independentista, es que si obtiene suficientes votos que pueda representar una amenaza para esos inversionistas o a los mercados privilegiados estadounidenses, etcétera, etcétera. O sea, la narrativa de que apoyar candidatos y el proyecto que representa el PIB es casi como un acto de suicidio colectivo. Esa narrativa ha penetrado enormemente en generaciones, y cuando te hago el chiste, te lo digo con un elemento de tragedia. Mi abuelo sí me decía que la independencia era que si tú tenías 2 pares de zapatos, le tenías que dar un par de zapatos a tu vecino. Wow. Y ese abuelo, a quien yo adoré y que fue un norte y un sol para mí, no solamente estaba profundamente equivocado, pero me lo decía con una convicción extraordinaria. Sí. Así que yo creo que es importante esa pregunta, Mari, porque yo creo que sí, hay generaciones antiguas, mayores, de otros tiempos, de la Guerra Fría tal vez, pero a veces que contaminan nuevas generaciones que deben clarificarse sobre ese particular. Sí, y te lo digo porque siempre he contado esta experiencia anteriormente en el programa. Mi abuelo era recalcitrantemente PNP, anexionista, era una cosa bárbara. Y recuerdo que él me decía que si Puerto Rico era independiente, o sea, era independiente, ¿no? Ganaba el Partido Independentista, no iba a haber dinero porque Estados Unidos no da el dinero y sin ellos no somos nada. Y ese tipo de discurso, ¿no? Y yo lo vengo escuchando desde chiquita, así que... Así. Juan, aquí estoy viendo unas preguntas. El Partido Independentista, ¿verdad? Su ideología, ¿verdad? Su visión de gobierno, ¿verdad? Se fundamenta en la socialdemocracia, ¿verdad? Entonces están preguntando aquí si puedes argumentar en qué significa eso, cuáles son los beneficios, cuál es el enfoque. Mira, la socialdemocracia básicamente lo que propone es que el ser humano no es un objeto de la función del gobierno, o sea, no es una pieza más, no es una ficha más, es el sujeto de la acción gubernamental, o sea, es la razón de ser en arroz y habichuela. Y por eso, por ejemplo, un partido que cree en la socialdemocracia entiende que hay una obligación democrática de socialmente darle al país igual acceso a servicios de calidad para la salud, o para la educación, o para el acceso a la energía eléctrica, o al agua potable. O sea, hay unos elementos que no pueden estar sujetos a los vaivenes del mercado. Habrá espacio para el mercado de aquellos que quieran financiar y consumir, pero no puede ser que si tú no puedes financiar y consumir energía eléctrica, tú no tengas derecho a ella. Ese es un rol del gobierno. Y eso es democratizar e imponer una obligación social al gobierno. Aquí lo que ha pasado en Puerto Rico es que por muchos años y décadas la política pública está testimoniada por elementos privados que controlan la política pública. Si no son las aseguradoras privadas en la salud, son los mercaderes de la educación con las escuelas charter y el cierre de escuelas, o son aquellos que piensan
que los recursos naturales y los recursos ambientales no se deben proteger porque hay que construir encima de cualquier mangle que esté por ahí, porque poco importa la calidad de vida en términos de la salud ambiental que merecen los puertorriqueños, etcétera, etcétera. Por no decirte el elemento del derecho a la autodeterminación que tienen los pueblos a nivel del derecho internacional. Así que la socialdemocracia lo que busca es establecer un modo de gobierno en donde el gobierno tiene una responsabilidad de democratizar una obligación social en las cosas fundamentales y esenciales para el desarrollo de un país, de una sociedad: salud, educación, economía, el tema de la asistencia, de la protección de recursos naturales y ambientales, por mencionarte eso, los sectores más vulnerables de diversidad funcional. Yo creo que eso es un fundamento esencial, que en Puerto Rico simplemente porque se le coloca una etiqueta, la gente no se da cuenta que debe ser la aspiración de todos, sin importar si eres estadista. La aspiración debe ser combatir la desigualdad que existe en Puerto Rico, que es la causa de muchos de nuestros problemas, porque es una desigualdad promovida por aquellos que controlan el sistema, y ese sistema es controlado por unos intereses económico. ¿Cómo es posible, y perdona, para darte un ejemplo más contundente, cómo es posible que en Puerto Rico, en el momento de mayor vulnerabilidad, de mayor debilidad, después de María, aquí se le dio un contrato a una empresa con 2 empleados que era Whitefish para restablecer el sistema energético, cuando aquí había gente que estaba muriendo porque no tenía acceso a servicios médicos porque no había energía eléctrica? Desde sus hogares no tenían las máquinas para ventilación, para lo que tiene que ver respiradores, para lo que tiene que ver con la asistencia necesaria para esos enfermos, entre otros, comida. O luego en los temblores, cuando aparece un almacén de suministro porque había que pagarle al que era dueño de esos almacenes la justificación de más de $10,000 al mes para almacenar cosas que debieron estar en los hogares de personas necesitadas. Y si no en los hogares porque los habían perdido con el huracán y con los temblores, por lo menos en las casetas de campaña que yo vi cuando visité el sur con ustedes en ocasiones, en donde personas estaban durmiendo frente a sus casas porque no se atrevían a vivir dentro de sus casas, pero no tenían una hornilla de gas, no tenían agua, no tenían ningún tipo de protección, camastros, etcétera. O ahora con la pandemia, en donde lo que hacía falta inicialmente cuando hay el cierre del toque de queda era pruebas, que había personas más pensando en cómo se iban a enriquecer con la venta de pruebas factura en Puerto Rico. Eso no puede tener espacio, y de eso se trata en arroz y habichuela, que es la socialdemocracia. Eso no puede tener espacio en la ejecución de gobierno. Claro, que eso es exactamente lo contrario al sistema capitalista, que mira al ser humano como una mercancía, neoliberal, que es desechable porque no puede pagar, como bien mencionaste, los diferentes servicios, pues no te los voy a brindar. Y si la desigualdad que produce el mismo sistema capitalista, pues si te moriste en la marginación y allá en la exclusión, no me interesa. Es como si tú tuvieras un defecto. Claro, aquí hubo una escritora que se llamaba Ayn Rand, que de hecho era de origen soviético, pero luego en los Estados Unidos escribió una serie de ensayos, y uno de ellos se titulaba La virtud del egoísmo. Y ella promulgaba, y es la base del sistema económico estadounidense y de gobierno, que hay personas que son más exitosas económicamente porque tienen una virtud propia, y aquellos que no lo son es porque tienen un defecto de los cuales deben ser condenados a una pobreza continua para que les sirvan a los que pueden, acoger mayores riquezas y acumular mayores riquezas. Eso para mí es moralmente inaceptable, pero ese fue el fundamento del desarrollo en este cuatrenio, como en cuatrenios anteriores, de las leyes de reforma laboral que le quitó derechos a empleados privados, lo que fue empleador único para quitarle derechos a empleados públicos, lo que fue el cierre de escuelas, lo que es la entrega del sistema de salud a las empresas aseguradoras privadas. Es la virtud del egoísmo, porque hay una gente que merece tener más porque controla el sistema, y el que tiene menos que se fastidie. Como tú dices, eso es inaceptable. Claro. Mira, Juan, tengo aquí una preguntita que no la incluimos en nuestras preguntas, pero es muy buena. Dice, ¿cómo incluye las mascotas en su plataforma de gobierno? Está incluido, de hecho, yo creo que es el único programa de gobierno desde el 2016, gracias a María de Lourdes Santiago, al licenciado Rafael Ruiz, entre otros, que colaboraron en este esfuerzo para la protección de las mascotas. Yo soy de los que creo en los esfuerzos que se han hecho
para lo que tiene que ver con la protección de nuestras mascotas, lo que fue el intento de desmantelar las operaciones que se le dan a mascotas a nivel masivo. Eso es algo que tiene que existir. Yo lo favorecí cuando se llevó a la legislatura. Yo tengo mascotas, Akira es mi perra y es parte de la familia, así que claro, tenemos un capítulo completo con respecto a los derechos de mascotas y eso es fundamental en el programa de gobierno. Muy bien. Bueno. Juan, hoy precisamente vi una noticia que las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez anunciaron que ya sometieron una legislación para vincular a Estados Unidos a una convocatoria en Puerto Rico a una asamblea constitucional. El PIB la ha venido proponiendo desde hace mucho tiempo. Para beneficio de los que nos sintonizan, ¿qué sería una asamblea constitucional? Y ahora con este proyecto, ¿verdad? Que sería es bueno darle seguimiento a ver hasta dónde llega. Y lo que fue el proyecto Bennett Johnston ¿verdad? Para contextualizar toda esta situación que vivimos, que tenemos promesa y ¿verdad? Reunir todo lo que hemos venido hablando. Mira, déjame comenzar con lo fundamental. Yo no he podido leer el proyecto de ley que se ha presentado. Hay que examinar los detalles del mismo y ver su alcance. Hay proyectos de ley que, aunque en su contenido no sean efectivos, al menos traen el tema de la descolonización de Puerto Rico al debate público, y en sí eso ya de por sí tiene un valor. Pero yo tendría que leer el proyecto antes de reaccionar a él. El segundo tema. El Partido Independentista es un partido que no es procesalista, ni asambleoconstitucionalista, ni plebiscitarista, es independentista. Y como parte de ese ideal, que es alcanzar la soberanía nacional plena, creemos en utilizar unos mecanismos procesales que sean más efectivos. En este caso, Denis Márquez y yo, y el cuatrienio pasado María de Lourdes Santiago, hemos presentado legislación para convocar una asamblea de estatus. Eso se distingue de la asamblea constituyente, porque una asamblea constituyente se puede convocar cuando un país es ya soberano y puede constituirse para hacer una constitución soberana para ese país. En el caso de Puerto Rico, la asamblea de estatus estaría convocada para presionar a los Estados Unidos con respecto a su obligación descolonizadora y el respeto al derecho de nuestra autodeterminación. En ese proceso, lo que nosotros planteamos es que se escogieran delegados de distintos ideales descolonizadores. No puede ser para continuar la colonia, ya sea de la estadidad o la anexión, aunque yo no creo que eso es un mecanismo descolonizador. La independencia naturalmente lo es, porque es un derecho natural, y lo que puede ser una forma asociada de soberanía. Pero que entonces, una vez se haga la propuesta ante el Congreso, se haga en conjunto y tengan que responder sobre la viabilidad, responsabilidad y obligaciones de lo que tiene cada una de esas opciones. Yo no tengo duda que una vez el Congreso se vea forzado a responder, va a ocurrir lo que hemos visto en tiempos recientes. Un Congreso que va a señalar que el proyecto anexionista no es viable, no está sobre la mesa, es contrario a los intereses de los Estados Unidos. Y en eso doy una nota al calce. Que no digan los anexionistas que eso se deba a que Donald Trump es un loco. Donald Trump puede ser una persona tosca, racista, xenofóbica, antipuertorriqueña, pero es un presidente tal cual lo fue Barack Obama, que aprobó la ley promesa, y el Tribunal Supremo Federal, que antes de aprobar la ley promesa, aprobó Sánchez Valle, que dijo que Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso, como anteriormente también George Bush hijo, en su informe de Casablanca, dijo que hasta nos podían ceder o vender a otro país. Así que Donald Trump lo ha dicho de manera tosca, brusca, pero lo que ha dicho es lo mismo que han dicho de otra forma, con guantes de seda, pero lo mismo presidentes demócratas y republicanos. Así que cuidado con el tema de que esto es un asunto de Donald Trump porque es excéntrico. No. Esa es la política estadounidense después de la Guerra Fría, reconocer que Puerto Rico es como su propiedad, como su finca. Por lo tanto, yo creo que hay que presionarlo para que tengan que decidir si en efecto el proyecto anexionista es uno viable. ¿Cuáles son las condiciones de la asociación, si es que existe
tal condición con respecto a un Puerto Rico soberano en asociación, y en el caso de la independencia y soberanía nacional plena, que se hable de la transición. Afortunadamente, como tú señalas, Ángel, en el 1989 al 1991 en los Estados Unidos se vio el proyecto del Senado Federal 712, que se vino a conocer como el proyecto Johnston. Lo pueden buscar quienes nos están viendo a través de Google, ¿verdad? Los accesos a Internet, los que tengan Internet. Pero ese proceso produjo informes del Congressional Budget Office, del Congress Research Service y además de las comisiones con jurisdicción sobre el mismo, en donde compararon las proyecciones del desarrollo económico, político, social, jurídico de Puerto Rico bajo las distintas opciones. La soberanía nacional, la independencia en Puerto Rico surgió como la de mayores oportunidades porque es como tener una caja de herramientas llena. Si tú tienes una caja de herramientas grande, pero lo que tienes es un destornillador, bueno, pues lo que puedes hacer con el destornillador y si te dejan usar el destornillador. Ajá. En el caso de la soberanía, es una caja de herramientas llena según las necesidades que tienes como pueblo para integrarte al mundo, traer inversión extranjera, proteger la producción local, no tener las leyes de cabotaje, poder participar de tratados internacionales. Pero ese proyecto rápidamente produjo algo importante, que fue que la transición a la independencia iba a ser una ordenada, y esto es un informe aprobado por comisiones del Congreso de los Estados Unidos, o sea, no es que Juan del Mar lo está diciendo. Sería una transición ordenada en donde además la ciudadanía estadounidense, para quienes la quisieran retener, la podían retener. En el caso de Puerto Rico podía determinar tener ciudadanía dual, que vendría por un periodo de 10 años un bloque de lo que son las asignaciones federales de asistencia social, para que el gobierno de Puerto Rico estuviera restableciendo cómo iban a ser las asistencias sociales en Puerto Rico, pero además incluso la posibilidad de un momento un tratado de libre tránsito, porque más de la mitad de la población, como producto del régimen territorial y colonial, vive fuera de Puerto Rico en los Estados Unidos. Así que tiene que haber una comunicación continua con respecto a la familia, tiene que tenerse un trato particular. Ese proyecto fue un paso de avance enorme que, como decíamos hace un rato, rompe con los esquemas de lo que nos enseñaron siempre, de que, muchachos, si tú votas por el Partido Independentista, al otro día eso es una ruptura con los Estados Unidos. Al contrario, aceptaron la posibilidad, y no solo la posibilidad, la viabilidad de un tratado de amistad y cooperación, pero que nos libera también para unirnos y tener tratados de amistad y cooperación con otros países del mundo. Así que eso fue un paso de avance en tiempos que apenas terminaba la Guerra Fría, de nuevo, del 89 al 91 del siglo pasado, sí, en donde todavía en Puerto Rico había bases militares, ya no las hay, donde todavía en Puerto Rico existían las 936, ya no existen, en donde todavía en Puerto Rico se daba la mistificación de que éramos un Estado libre asociado, ya eso ha colapsado y los propios Estados Unidos reconocen que fue un fraude ante el mundo. O sea que estamos viviendo tiempos distintos en donde la real democracia solamente la puede brindar el tener control y la autoridad que da la soberanía para, de nuevo, no separarnos, unirnos al mundo. Claro. Y eso es una cosa que en las distintas conversaciones que he tenido con familiares, mis propios padres, que una vez genuinamente me preguntaron, pero ¿cómo es eso que nos unimos al mundo? Y de momento uno se sorprende, pero dice, wow, mira el colonialismo ahí. Y cuando le explico, bueno, mami, papi, mira, es con los demás países, podemos sentarnos y negociar a favor de las partes. Y ahí ellos comenzaron a entender, oh, mira, pues eso es algo que beneficia. Pero claro, ante la ola que desde que ellos nacieron y se criaron y montaron la familia, era, no, eso es el riesgo para el país. Pues ahora van viendo las condiciones en sus hijos precarias y dicen, mira, la independencia ya toma otro giro, otro sentido en eso de abrirse al mundo. Sí, mira, José de Diego decía que Puerto Rico es parte de la bola del mundo, contrario a lo que nos habían enseñado. Don Pedro Albizu Campos decía que un puertorriqueño vale 1.000.000 de veces más que un americano. Eso no eran expresiones para humillar a los americanos. Era que don Pedro sabía que nos habían enseñado que el puertorriqueño valía 1.000.000 de veces menos que un americano. Claro, y por lo tanto tenía que inyectarle un sentido de autoestima como pueblo y como ser humano
a ese puertorriqueño y a esa puertorriqueña. Y yo creo que en estos días, afortunadamente, existe una nueva generación que ha tenido más acceso al tema de la información y al tema de lo que tiene que ver, lo que es unirse al mundo. Pero a mí me pasa igual que a ti, Ángel. Yo, de nuevo, vengo de familia que no es independentista, que son la gente, o sea, mis padres son las personas más generosas del mundo. En casa no había un ánimo antiindependentista. Yo creo que eso fomentó en gran medida que yo pudiera dar los pasos que he dado en mi vida y que hoy día se sienten, papi ya falleció, pero siempre se sintieron orgullosos, y mami hoy día viva, se sienten orgullosos de mí. Pero eso es cuando hay personas que dicen el problema es que los independentistas no educan, que los independentistas no explican, que los independentistas no hacen. Yo creo que no hay expresión, que a veces algunos independentistas caen en esa trampa, no hay expresión más anti-independentista que esa, porque es decir que el pueblo de Puerto Rico no es independentista por culpa de los independentistas que han tenido que batallar contra los dos imperios más poderosos de sus respectivos tiempos, España y Estados Unidos, contra la pretensión de que Puerto Rico fuera un bastión geopolítico militar, de tratar de transculturar nuestra idiosincrasia, nuestra nacionalidad, nuestro idioma, nuestra historia, de además engañar no solo a Puerto Rico, el mundo entero con respecto al régimen colonial, de además crear la impresión de que somos una burbuja de desarrollo económico cuando teníamos una limitación como enclave colonial, y que además en los libros de historia se nos esconden lo que son los protagonistas de una historia que nos da una identidad de la cual todos nos sentimos orgullosos, aun si no fueran independentistas. Y en ese aspecto, el milagro es que existan los independentistas, porque la cultura política ha sido una diseñada para que no existan los independentistas, que si existan no tengan organización ni un partido político, y si lo tienen, no sean tratados en igualdad de condiciones. Y si usted que me está viendo en medio de esta transmisión no me cree, busque ahorita, más a la noche, los canales de televisión, a ver quiénes son los analistas, o mañana encienda la radio a ver quiénes son los comentaristas, o usted busque quiénes son las personas que están estableciendo la narrativa política del país, solamente populares y PNP, ambos en contubernio para favorecer unos intereses económicos, una política pública dañina, proteger la Junta de Control Fiscal, excluir al independentismo, excluir la opción del PIB. Esa es la realidad, y contra eso hemos batallado, y todavía estamos aquí con la posibilidad de un enorme crecimiento y ser opción para el país. Eso es un milagro, y eso nos tiene que llenar de esperanza a todos. Claro. Y en estos días estábamos comentando que por lo general al Partido Independentista no se le da pauta en estos canales, ¿verdad?, locales comunes, el 2, el 4, el 9, y sin embargo a ti te han abierto las puertas en muchos medios que a lo mejor jamás pensamos verte. ¿A qué tú crees que se debe que se te haya brindado este espacio? Estamos igual, mira para que sepan que en efecto tengo mascota, así que ella tiene también su plan en el gobierno. Yo no puedo coger los míos porque son 3 labradores, entonces me tumban todo esto aquí. Esta es la pequeña de la casa, aquí está escuchando la entrevista porque está de averiguar por ahí. Tremenda. Esta todavía no tiene edad para inscribirse para votar, pero saben que los que tengan edad para votar tienen hasta el 14 de septiembre. Aprovechando la ocasión para un anuncio importante. Claro. Wow. Como me decía, no te preocupes. No, ¿qué crees que, verdad, que te ha permitido que se te abran estas puertas que anteriormente tal vez al PIB no se le hubiesen abierto? Pues mira, yo no tengo, verdad, una explicación que no sea el nivel de accesibilidad que tal vez yo he mostrado y la aceptación en el país por el trabajo legislativo y por la ubicación que yo he tenido en el debate público. Así que hay veces que, como decía mi papá, me han tenido que comer con pique. De hecho, ahora a las 7:30 tengo una entrevista con Jugando Pelota Dura, así que ya mismo vamos a tener que concluir. Pero es importante eso que tú dices, porque igualmente el compañero Denis Márquez ha abierto unos espacios importantes por su labor legislativa en la Cámara. María de Lourdes Santiago ha tenido una comunicación, tal vez en los medios de comunicación, no al nivel que ella merece tener, pero con unos sectores no tradicionales que son de medios alternativos y de además de Radio Inde también los he visto también de Radio Independencia. Yo te digo que tengo el convencimiento de que hay unas nuevas generaciones que han impulsado el que tengamos la oportunidad de hoy día ocupar unos espacios que antes no ocupábamos, pero todavía la desproporción de presencia y fuerza es enorme. De nuevo, el Partido Independentista Puertorriqueño tiene más de 1,000 candidatos, y en ocasiones cuando alguno de los líderes nacionales no puede participar de un programa de televisión o radio
y propone como sustituto o sustituta algún candidato del Senado por distrito o por algún otro puesto, simplemente se niegan a aceptarlo. Tiene que ser entonces el que ellos quieren o el que ellos digan, y eso es una batalla diaria, porque tenemos candidatos y candidatas extraordinarios a todos los puestos electivos, que podrían ocupar un espacio igual que lo podríamos ocupar cualquiera de nosotros, los líderes nacionales, y no tienen ese espacio. Así que eso ha requerido, como yo te decía cuando comenzamos el programa, el que pues los días nuestros como candidatos nacionales son bien intensos porque estamos en tantos medios. Para mí esta entrevista es un oasis porque no tiene el acartonamiento de lo que son entrevistas tradicionales, sino que uno puede hablar con el corazón en la mano y poder decir las cosas tal cual son sin que te limiten el tiempo a 30 segundos y un soundbite. Claro. Bueno, pues Juan, pues, como dijiste que tienes una entrevista próximamente, no puedo cerrar la hora verde contigo sin preguntarte, porque yo sé que eres metalero, ochentoso como yo, así que eres fanático de Metallica, pero quiero saber cuál es la canción favorita tuya de Metallica y por qué. ¡Wow! La cosa es bien difícil, más difícil que la de económico para Puerto Rico. Esa es difícil porque el problema que yo tengo con la música es que, como sabes, es una expresión de estados de ánimo. Hay veces que, aunque tú tengas un grupo favorito, no siempre lo quieres escuchar. Claro. Así que yo un poco atribuyo el valor de las canciones a lo que tiene su significado con respecto a la banda o al grupo, lo que fuera. En este caso, pues, como dijiste, mi grupo favorito heavy metal es Metallica. Pero la primera canción de Metallica que yo escuché fue Master of Puppets. Yo no creo que esa es mi favorita en términos musicales. Hay otras que ¿verdad? Me gustan muchísimo, pero yo te diría esa porque abrió las puertas a un grupo que lo escuché en un cassette, que muchos jóvenes no deben saber lo que vayan a un museo, lo que es un cassette. Que venían blancos. Sí, no, exactamente, y era grabado. No había calidad en sonido que no fuera. Pero sí te puedo decir lo siguiente, me gusta mucho la época inicial de Metallica, más allá de... Digo, en esa época también está el tema de Iron Maiden, AC/DC y otros grupos. Eso no significa que no me gustan los grupos en Puerto Rico, ¿verdad? Y no significa tampoco que no me disfrute la nueva trova ni nada de eso, porque rápido la gente... Y la música tropical impuesta, los faraones, hablando de museos, porque es importante. Aquí hay esta percepción de que si uno es independentista tiene que estar encerrado en el sótano de la casa con un guirito y no digo yo uno AirPods, tienes que tener un Walkman de los de antes, está prohibido con música de trío y unos chiqui, o sea que no tiene problema alguno ni. Claro, pero cada cual es producto, como tú dices, Ángel, de su época. En mi época ochentosa hay dos cosas importantes en mi desarrollo de vida. Uno era la música, en este caso heavy metal. La segunda, la bici. ¿La bici? Si la bici tú no podías moverte, la bicicleta era la manera en donde tú podías ir a otros pueblos, a otros sitios. Tú salías de tu casa a las 8 de la mañana, llegabas a las 8 de la noche. Si llegabas más tarde, no había bici y te iban a dar con la chancleta, pero tú sabías tu hora. No había celulares, no había beepers, así que tú sabías tu hora. La gente, había esa unión. Sí, la comunidad misma cuidaba a los muchachos de los otros y les daba comida y éramos todos unos irresponsables, incluso nuestros padres. Eso hoy día es más difícil. Pues la mía es For Whom the Bell Tolls. Así es. No, pero te voy a decir, yo tuve mi época de utilizar ¿tú te acuerdas los cabetes fosforescentes aquellos de los tenis? ¡DH! De electroboogie, porque podía ser metalero, pero había una tolerancia social con respecto a la escuela y con tu, claro, hombre. Sí. Yo no te puedo visualizar era música predominante con rock, no sé por qué, con cadenas de negro. No vestía así, no, la realidad es que no vestía así, pero digo, déjame pensar.
Pero por lo menos alguna pulserita con las puyas. En algún momento. No, eso pasó, pero es que te digo, en mi casa no había presupuesto para mucho, como para ser glamorosa en la vestimenta. O sea, era días caballero en Cagua, una vez cada 6 meses, ibas en coche. Yo tengo un hermano mayor, mi ropa era heredada toda. Así que yo nunca tuve ropa nueva propiamente, salvo en unas ocasiones especiales. Bautizo, boda y cumpleaños y cuidado. Si no, póntelo de tu hermano. Wow. Pues, wow, qué chévere. Master of Puppets te la puedo aceptar, es una buena pieza. Master es buena, pero hay muchas más. Y dejé de escucharlo en su época más, ¿verdad? Posterior, y después me gustó de nuevo y me reencontré con mi grupo. Sí. Pero para mí From the Bertolds es clásica y la escucho las veces que sea y digo... Sí. Ya estamos hablando un idioma ajeno a nuestra amiga María. Es que tenía que preguntarlo. No, yo sé que es muy comercial, pero Nothing Else Matters. Hay algo nostálgico ahí. Y después ellos han hecho también... Ellos hicieron covers de Misfits y nada, la verdad es que yo me los disfruto. Pero tengo el problema que mis hijos están a nivel de Bad Bunny y ya eso es una cosa podemos hablar un poquito distinta, exacto. Residente. Ha recibido prácticamente un endoso de Residente cuando hablaron en un Zoom hace unas semanas atrás sobre la situación de él con su tarjeta electoral, que no le querían obstaculizar. Déjame ser justo porque no quiero aprovechar una circunstancia para que se interprete que yo, ¿verdad? Quiero enviar un mensaje equivocado. Yo he conocido a Residente hace años y tuvimos una comunicación con respecto al intento de evitar que él votara en Puerto Rico, siendo sí un domiciliado en Puerto Rico. Ese evento no es, o yo no diría, ¿verdad? Porque eso le corresponde a él decirlo, un endoso. Claro, pero de parte mía sí una defensa al derecho que tiene un puertorriqueño de votar en su tierra. No es comparable jurídicamente con el caso de Gigi Fernández, como quisieron decir algunos del Partido Nuevo Progresista de su liderato, porque Gigi Fernández de su boca dijo que no tenía intenciones de ser domiciliada ni vivir en Puerto Rico, ni vivía en Puerto Rico, y que no viviría en Puerto Rico hasta que Puerto Rico fuera Estado, lo cual significa que nunca va a vivir aquí. Así que en ese sentido no tenía derecho jurídicamente a votar. Residente tiene casa aquí, es propietario, paga contribuciones aquí, tiene negocios aquí y básicamente se quiso inscribir para votar y yo sí le agradezco, al igual que a Benito, la gestión de inspirar a jóvenes a que tienen que inscribirse, tienen hasta el 14 de septiembre para inscribirse. No permitan que después de que tanto el Liderato Popular y PNP nos ha robado, también le robe a usted la posibilidad y el derecho de cambiar el destino de nuestro país sin que usted se inscriba. Tiene que ir a inscribirse. Ese es mi llamado a los jóvenes. Y bien importante también que se inscriban funcionarios para que estén pendientes, ¿verdad?, en el proceso electoral. No, hay que velar los votos. Eso que has dicho es importantísimo porque hay que velar los votos con respecto a lo que ya vimos que hicieron en las primarias. Se robaron entre ellos mismos. Hicieron un colapso del sistema. Necesitamos un ejército de funcionarios de colegios. Por eso es importante en las redes sociales seguir, tanto en Facebook como en Twitter, Comisionado Electoral PIP, para tener conocimiento de cómo votar ausente, los formularios de voto ausentes hasta el 19 de septiembre, cómo inscribirse, eso hasta el 14 de septiembre, y además cómo ser funcionario de colegio para defender tu voto, pero también el de tantos que como tú quieren cambiar las condiciones que enfrenta Puerto Rico ante el bipartidismo, pero también apoyando un proyecto para construir una patria nueva. Así mismo es. Así que pues, ya te tienes que ir, Juan. Si no, ahora vuelvo a los medios comerciales. Tuve aquí ahora mi momento de medio de guerrilla, que me sentí muy bien. Que a los dos les deseo éxito, les agradezco mucho este espacio, a todos los que nos sintonizaron. Cuentan conmigo, como decía Benedetti, no del 1 al 10, cuentan conmigo siempre. Un abrazo grande y nada, patria nueva, venceremos, vamos para adelante. Vamos para adelante, gracias Juan. Bye bye. Cuídense mucho. Sí, bye bye. Déjame ver cómo encuentro aquí. Tengo que tirar el outro.